La frase del capítulo de hoy es, Si crees que tu hijo es buleado, no lo dejes a un lado. si crees que es buleador, tal vez necesita más amor. Hola amigos de la comunidad Canemi, bienvenidos otra vez a Directamente. Y el día de hoy estaremos comentando sobre el acoso escolar. ¿Por qué? Pues porque está re feo. Pues resulta, no, recientemente hubo una noticia que se hizo viral en redes y en todos lados sobre una chica que aventaron de un segundo piso, tercero, yo me quedé en el dos, de un tercer piso, otras compañeras por presuntamente ser fanática del K-pop, toda esta onda coreana, pero no queda ahí la cosa, ¿no? Resulta que ya había denunciado acoso por parte de estas compañeras. Los papás también ya se habían acercado a la escuela a denunciar estas situaciones y pues fue escalando hasta que cayó. Ay, hasta que cayó. Entonces, pues, a partir de esa historia y muchas otras que hay, porque además yo creo que cada semana mínimo sabemos de una, decidimos hoy hablar del tema. Fíjate que justo hace rato estaba leyendo las estadísticas de la Secretaría de Salud, Mm. en donde dicen que en el 2003 hubo 900 no sé cuántos casos de jóvenes que llegaban o sea, al médico Ujú. por lesiones derivadas de este tema. De acoso escolar. Ay, no. Es que está muy cañón. Aquí creo que algo importante, primero que nada, es distinguir cuándo sí es acoso y cuándo no se trata de acoso escolar, porque también viene la contraparte. Ahora todo es acoso escolar y todo El se chiste es busca que todo que, es todo, nada es nada y taquito. exacto, Pasa todo, y todo y nada. nada. No, pero sí es importante saberlo distinguir, porque además ha habido otras situaciones donde se busca que se atienda como acoso escolar y pues no aplica. Entonces, cuando se da como esta respuesta de no, esto no aplica como acoso, pues viene también otra problemática, viene frustración, vienen quejas, demandas, etcétera, que digo, entiendo, ¿no? Como papás, pues claro que no queremos que eso ocurra, pero que desafortunadamente, pues si no cubren como estas características de acoso, pues nunca va a proceder o nunca se va a manejar como tal. Entonces, Digo primero, que aún siéndolo, tiene ahí sus deficiencias, ¿no? ah, sí. Pero para que nosotros como mortales entendamos un poco para dónde vamos, Ujú. voy a dar mi definición y ya le vas complementando. Dale, dale. Entonces, estamos hablando que el acoso escolar o el bullying es un fenómeno que se compone de conductas que son constantes y progresivas, pero que estas conductas van dirigidas hacia alguien y que además tiene el objetivo de dañar, de lastimar, de ofender, se me fue Lastima, sí, dañar, lastimar, ofender. Pues sí, dañar en general. bajar, ¿no? O sea, como todo lo que tenga que ver con afectar a alguien más, a eso sí le llamamos bullying. Ujú. Que bueno, estrictamente hablando, ¿no? O teóricamente hablando, el acoso escolar precisamente, primero que nada, es estas conductas violentas, ¿no? Que pueden ser tanto físicas como psicológicas y bueno, de muchas otras, Vales. que se repiten, que son constantes, como bien mencionó Diana, y constantes quiere decir que son diario, casi diario, por un tiempo prolongado. O sea, estamos hablando que ya más de 1, 2 semanas con este tipo de conductas, ya es acoso escolar y siempre va dirigido hacia una persona en específico. Eso es bien importante.
¿Por qué desde aquí tenemos que empezar a hacer la distinción? Porque no es lo mismo que un día unos alumnos molesten a alguien porque ese día algo pasó o se les ocurrió, a que ya sea casi todos los días o todos los días. Que ojo, tampoco quiere decir que esté bien que lo hagan, ¿no? O sea, definitivamente no, bajo ninguna circunstancia, pero el acoso escolar sí tiene como característica que es ya frecuente, ¿no? Y puede ser uno o varios compañeros. Incluso no solo estamos hablando de pares, sino también de adultos. También eso es parte de las características, ¿no? Puede ser un compañero, puede ser un adulto o personal de la escuela que hacen estas conductas. Entonces, ¿por qué insistimos o por qué es bien importante? Como les digo, porque muchas veces los papás buscan que se solucionen este tipo de conflictos cuando a veces todavía no entran en acoso escolar. Insisto, por una vez que ocurra, no podemos decir que es acoso escolar. Sí se tiene que atender, por supuesto, pero se tiene que hacer o se hace de diferente manera, ¿no? Siempre el primer paso, perdón, es como buscar el qué pasó, la negociación, establecer acuerdos, las consecuencias correspondientes, sin duda, pero pues es diferente ya cuando estamos hablando de un acoso escolar y una conducta que es frecuente. Creo que otra cosa que tenemos que entender es... Ay, ¿No? qué miedo. Tengo que ir con el sacerdote. Es que señalar, ¿no? O estigmatizar a la persona o al alumno que es el buleador o el acosador, no nos va a servir de nada, porque esta conducta se deriva de una similar, ¿no? En diferente proporción tal vez, que esa persona acosadora está sufriendo al mismo tiempo por otra persona, ¿no? Entonces digamos que es como el pase. Entonces antes como, sí, claro, esto no se, este, con esto no se disculpa, ¿no? Se Sí, no se justifica la justifica. conducta porque nos queda claro que no, pero sí entender desde esta parte empática para poder trabajar con todas las partes al mismo tiempo. Porque a mí de nada me va a servir que deje de molestar a este alumno en específico si no atiendo que el problema está siendo, ¿no? Digamos que está aquí rondando y entonces ya, ok, ya dejé a este, pero voy a pasar al siguiente. Y así el resto de su vida. Entonces lo que menos buscamos es que este tipo de conductas trasciendan. Ujú. Y creo que algo también súper importante es desde la primera vez que se atiende o cómo se van atendiendo estas conductas, para que verdaderamente sea una intervención adecuada, ¿no? Creo que ahora con esta cuestión del bullying y lo castigado que puede llegar a ser, em, ya las personas, y digo las personas, tanto papás como niños, como maestros principalmente, ya actúan desde el miedo y no desde una correcta intervención, que es el acompañamiento, el apoyo, la orientación, la psicoeducación hacia qué es, etcétera. Y eso tampoco llega a ser pues tan favorable, ¿no? Y bueno, además hoy de estar hablando sobre el bullying, pues vamos a ventilar algunas cosas, ¿no? ¡Ay, qué miedo! Porque nos ha tocado estar trabajando pues de la mano con escuelas, Ujú. Muy de la que mano. muy de la mano, que a veces no están interviniendo, Ujú. ¿no? Como debería de ser, o no están prestando la atención que deberían a ya señales de un posible bullying o ya de un acoso escolar tal cual, O sea, ¿no? e incluso desde el análisis de la conducta, ¿no? O sea, Exacto. que es como la clave en cualquier sector que involucre personas, especialmente en los educativos, porque son ellas las que nos van a estar adaptando cosas. Y hace poco, fuimos a una escuela justo a platicar, ¿no? A dar como ahí unos temas muy importantes acerca de las conductas, ¿no? Al Exactamente. personal docente, en donde les decíamos por qué es importante que pongamos atención en los detalles que
podemos dejar pasar por alto, pero que son esos los que nos dan la información suficiente para poder hacer una intervención que realmente funcione. Exacto. Y la recepción de la información, pues si bien había de todo un poco, pero sinceramente se esperaba mayor participación e interés, ¿no? Por parte de los presentes respecto, o mayor cantidad de dudas, ¿no? O sea, porque estamos hablando de cosas muy, muy importantes que creo yo, en ese momento parecía que no se estaban atendiendo del todo Ujú. como debería Todo ser. bien, exacto. Y sobre todo creo que algo que también estábamos esperando era como un poco más de iniciativa, ¿no? Sobre, ok, qué acciones debemos de llevar a cabo entonces para que esto no suceda. Y bueno, o sea, también nos ha tocado que a nosotras nos toca decir a la escuela, oye, ¿ya te diste cuenta de que ya va una, ya van dos, ya van 10 y no se está haciendo nada o pareciera, ¿no? Que no se está haciendo nada? Porque entiendo que hay seguimientos que pues internamente se quedan ahí, ¿no? O sea, son meramente cuestiones de la escuela como tal, pero justo si no se ve reflejado hacia el exterior, si no tiene un impacto de esa forma, pues quiere decir que entonces no se está resolviendo y no se está haciendo de una manera pues adecuada, ¿no? Y entonces pareciera que estamos esperando a que a los niños les caiga el 20 y que solitos resuelvan, sin realmente estar actuando, y más allá de que se resuelva esa situación en particular, sino previniendo que pasen otras similares. O que escalen, ¿no? Porque creo Que que escalen. justo lo que pasó con esta jovencita, que fue que dejaron que la liga se estirara hasta que pues pasó esta situación. Y entonces sí, es cuando todos volteamos a ver qué está pasando. Pero pues insistimos, es una conducta que se repite. O sea, ¿desde cuándo se empezó a presentar y hasta dónde llegó por no intervenir de la forma que se tiene que intervenir? Ujú, exactamente. Y ahora, ha habido como, o yo he leído muchísimos comentarios, ¿no? Pues en todos lados, ¿no? De diferentes redes y demás, donde si bien no hacen como esta parte de, no, eso estuvo fatal y por qué se llegó a eso, etcétera, también he visto muchos comentarios respecto a por qué los papás no hicieron nada o por qué los papás la mantuvieron ahí o qué fue lo que pasó, ¿no? Y también incluso esta parte de la niña, ¿no? De que, ¿por qué no se defendió? ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué no lo denunció a otras personas? Y creo que desde ahí también nuestro papel como comunidad, ¿no? Es entender que eso no ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien se tiene que ver todo el contexto, lo peor que podemos hacer en cualquier situación de violencia es revictimizar. Y eso ya está comprobadísimo y creo que ahorita es algo que tiene como mucho auge, que si bien a veces no se utiliza del todo bien, ¿no? Esta parte de ver dónde está la responsabilidad de las víctimas. Híjole, también lo hace muy complicado, porque entonces yo lo siento, ¿no? Como si, no, pues entonces me lavo las manos y pues tú también tuviste ahí que ver. Pero es que tú te dejaste. Exacto. Tú No, dejaste que te aventaran, no inventes. Pues no, no, o sea, no te pusiste, no te agarraste del barandal. sí. Sí, no, ¿cómo creen? Sí, eso está fatal, 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 fatal. Incluso también para la parte de los papás, ¿no? O sea, no me imagino cómo se deben sentir, ¿no? Porque además, sí, esto este antecedente de ya lo avisamos, ya fuimos a la escuela, ya pedimos como este apoyo y llegó todavía esto, el que además otras personas también estén diciendo, ¿y tú por qué no hiciste nada? ¿Tú por qué la dejaste en esa escuela? Bla, 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 bla. Pues tampoco está haciéndolo más sencillo, pues, ¿no? O menos difícil, porque sencillo, seguro no es. Claro, y entonces ahí podemos hablar de la responsabilidad social, ¿no? O sea, porque Ujú. entonces estoy entendiendo que es muchísimo más fácil que si estoy siendo
víctima de bullying o de acoso escolar, lo más sencillo es que me cambien de escuela. Entonces, en lugar de atender la problemática de raíz, lo único que hago es girar alrededor de ella, esperando que en algún momento pasen situaciones como esta. Porque si bien hoy fue ella, ¿no? Ujú. Y si lo hubiera cambiado de escuela, pudo haber sido otra persona. Otra persona. O sea, la conducta central sigue estando ahí. Exacto. El problema principal sigue estando. Y que ahora, también nosotros volvemos a la parte de la responsabilidad social. Debemos de saber en qué momento intervenir o en qué momento alzar la voz, porque, ojo, este tipo de situaciones no es que solamente los participantes la sepan. O sea, no es que nada más la niña que está siendo acosada, bulleada, además, y los acosadores o buleadores lo sepan. Claro, estás hablando de los goleadores y también de los que son testigos de que Exactamente. también están involucrados en este fenómeno, ¿no? O sea, dentro del fenómeno del bullying hay diferentes personajes, ¿no? Si bien los centrales son quien bulea y el niño que es víctima, pues también están los testigos, ¿no? Que ven, saben, pero no hacen nada. Ujú, exactamente. Y también se vale esas personas, o sea, los testigos, pues alcen la voz e intervengan al respecto, ¿no? Porque muchas veces, y eso lo he escuchado demasiado, ¿no? Es Ujú. como con otros papás que llegan, de hecho hace poco pasó, que unos papás llegaron muy angustiados porque se enteraron de una situación que hubo en la escuela entre dos alumnos, que me parece que ya llegó a como jaloneos y ya como un conato de pelea, ¿no? Y entonces los papás estaban bien preocupados porque, pues, qué estaba pasando en la escuela, cómo era el seguimiento y demás, pero el mensaje que le dieron a su hijo fue, tú no te metas, ¿no? O sea, si tú ves que se están peleando, tú vete para otro lado. Cuando el mensaje principal, si bien no es tú métete a la bronca y agarra a bando, es pues ve con un adulto, pide ayuda a los profesores, o sea, como saber qué hacer ante ese tipo de cosas. Que ya cuando estamos hablando de una situación de violencia más alta, ¿no? Es porque ya hubo otro tipo de conductas anteriores, ¿no? Y desde ahí es donde se tiene que ir denunciando y desde ahí es donde se tiene que ir educando a los niños de parar, ¿no? De esto no está bien, esto se tiene que denunciar, esto se tiene que decir, incluso no sigas el juego, porque a veces también cuesta trabajo para los niños entender, pues si a mí me da risa porque está mal, ¿no? Y pudiera parecer muy obvio el por qué está mal, pero créanme que no lo es tanto, y desde ahí tenemos que educar, ¿no? Pero este mensaje que te digo de tú no te metas, no lo sé. Bueno, sí sé, ¿no? Definitivamente no. Porque, o sea, y también tiene como ahí por debajo del agua el que no te estoy enseñando qué hacer en el momento en el que tú estés en una situación similar. Ujú, Entonces, de las experiencias yo voy a aprender con las ujú, herramientas que tenga y eso me va a ayudar a hacer más herramientas o transformarlas y demás. Entonces, cuando yo le pido que no se involucre, lo puedo trasladar, ¿no? Al futuro, cuando ujú. tenga algún conflicto que ya lo involucre a él, ¿no? Pensando en la escuela o en algún trabajo o con la familia, entonces lo más fácil es mejor no me meto en lugar de, porque sabemos que ellos saben que eso está mal, ¿no? Y sabemos que tú como papá sabes que está mal, pero es más fácil decirle que no te metas, ¿no? Que tú no digas nada, no te metas en problemas. Híjole, es alimentar aún más este fenómeno tan desagradable y normalizarlo, ¿no? Que justo Exacto. es uno de los problemas principales de que esto escale, que pues la violencia está normalizada y entonces, y ya me acordé de algo. Como, no sé si cuando estás conversando o salen estos temas en pláticas así, siendo formales y demás, y que sale el comentario de no, es que en mis tiempos, es una pelea en el recreo y ya con eso se solucionaba todo, ¿no?
O no, pues antes no hacían tanto alboroto porque nos molesta. Eso es normalizar. O sea, a nadie le agrada que hagan comentarios despectivos acerca de su físico, de la forma de vestirse, de sus gustos, de sus costumbres y demás. Y entonces eso quiere decir que nos tenemos que aguantar para que ahí quede. Pues, O que la única solución pues es agarrarse a golpes, exacto. ¿no? La misma violencia que estamos tratando de erradicar. Y fíjate que la otra vez estaba, ay, perdón, estaba escuchando un podcast de un sociólogo, no me acuerdo el nombre, se los busco, lo prometo, que decía algo bien interesante, ¿no? Que sí, además de que la violencia ya está siendo normalizada, que precisamente todo esto se origina desde la familia, ¿no? Ujú, Desde cómo la familia te va enseñando, te va diciendo, "Ah, no te metas", y que ahora en la calle lo vemos mucho, ¿no? ujú, Y que de hecho todos lo tenemos, ¿no? En cuanto a si vemos un asalto, ujú, si vemos, y ya ni un asalto, un accidente, ¿no? Supongamos que alguien se cae en la calle, es muy difícil que ya alguien se acerque a ayudar, precisamente, porque además, es cierto, ya no sabes si es una trampa, ya no sabes, ya no sabes si te están engañando, como lo del niño de las gelatinas, ujú. ¿no? Que era precisamente todo el mundo quería ayudar, quería cooperar, pero pues resultó que estafa y entonces, pues entonces ya nadie ayuda, ¿no? Y cuando verdaderamente alguien está necesitando este apoyo, pues se va perdiendo porque uno mismo ya deja de creer, ¿no? Y entonces en lugar de ir, decía este cuate, este sociólogo, que en lugar de ir incrementando los valores, e incrementando estas conductas o acciones que van a ayudar a mejorar a la sociedad, estamos incrementando y normalizando estas conductas que hacen que la sociedad esté así y cada vez peor, ¿no? Porque entonces ya se vive una cuestión de cómo te voy a enseñar un valor que no puedes vivir tú, ¿no? Que no puedes practicar tú por miedo, por inseguridad, por muchas cosas, ¿no? Y sí, es bien complicado, o sea, si lo vemos desde esa perspectiva, sí está muy difícil el decir, yo quiero enseñarle a mi hijo la empatía, el respeto, el trabajo en equipo y demás, pero al mismo tiempo pero tú no te metas. Tú no ayudas a nadie. Tú primero, protégete y no pasa nada, ¿no? Entonces, sí, creo que además de que ya llegamos a un punto donde normalizamos muchas cosas, estamos también en un punto, bueno, hay que traerlo con el micrófono, no, no estoy pegue y pegue, yo tampoco, que me enoja. Además de que ya llegamos a un punto que normalizamos muchas cosas, también ya estamos en un punto donde no encontramos el equilibrio, porque tenemos también la otra contraparte, el violentómetro. No me gusta. Todo mundo quiere aplicarlo o todo el mundo ahora lo aplica en cualquier situación, ¿no? Y lo aplica en cuanto a, podemos tener una conversación casual, yo te hago una broma, eso es violencia. Me estás haciendo violencia psicológica por esa broma y eso. No, esperar. O sea, tal vez no te gustó, totalmente de acuerdo, me lo puedes decir y sin problema, ¿no? Pero entonces ya se perdió, como te digo, este equilibrio entre, Lo sensato. sí, claro, totalmente, entre la verdadera violencia y lo que no es. Y entonces también se empiezan a reforzar estas cuestiones de poca tolerancia a la frustración, Ujú. cero habilidades de negociación, cero habilidades de gestión emocional, incluso esta parte de poder decir, oye, esto no me gustó, ¿no? ¿Y cómo O lo de resuelvo? identificarlo, porque hasta Ajá. hemos tenido ahí casos en donde identificar que esto no me gusta es todo un tema. No, sí, vaya que sí. Todo un tema y que además hace que también los mismos niños se pongan en riesgo sin darse cuenta y que los papás tampoco se dan cuenta que están enseñando eso, ¿no? A tú ponte en riesgo, tú acepta cuando algo no te gusta y aguántate porque la idea es que tengas amigos o haz todo lo que necesites para ser amigos, ¿no? Pero pues cuando estos amigos, ¿no? Pues tienen este tipo de conductas no tan amigables,
pues ahí resulta que entonces sí, sí, pero ¿cómo? ¿No? Está muy complicado, la verdad, muy difícil. Fíjate que bueno, cuando estábamos preparando el temario y lo del curso de cómo ayudar a los niños contra el bullying, Ujú. este, el programa que me prestaste para leerlo dice cosas muy interesantes que creo que no nos enseñan. Ujú. Habla acerca de que nosotros como testigos, como víctimas de acoso escolar, sí podemos combatirlo con herramientas que parecía que no, ¿no? O sea, creo que estamos entendiendo mal la parte del defiéndete. Si te pegan, tú pégale. Si te dice, tú responde, ¿no? O sea, alimentar este mismo fenómeno, ¿no? Entre ambas partes. Y la realidad es que es al revés, Claro. porque menciona, y lo voy a decir muy en general, que si tú como víctima de acoso escolar ya estás listo para defenderte, lo peor que puedes hacer es confrontar de la misma forma en la que te están agrediendo. ¿No? Entonces te dice dos muy básicas, que es literal como lo conocemos aquí, dale el avión, ¿no? Ujú. Dile que sí, o más allá de ignorarlo, es respóndele dándole la razón. Ujú. Exactamente. Y hay un ejemplo muy interesante, habla en el caso de una niña que tiene el pelo muy, muy chino, y que entonces un niño se acerca y dice que su pelo está muy feo. Ujú. Y digamos que el ejemplo y la forma en la que se debería de contestar es, bueno, tú piensas que es feo, pero mi mamá dice que es muy lindo. Ujú. Y se acaba, ¿no? Porque entonces alimentamos al acosador con respuestas iguales a lo que él nos está diciendo. Pero cuando le volteas la tortilla ya es como, wow, espérame. Y entonces, claro que para llegar a ese punto, pues se tienen que trabajar muchas cosas antes. Muchas. Ajá. Pero es muy interesante el saber que con herramientas tan comunes, porque somos mucho de dar el avión, Ajá. podemos justo crear herramientas para defendernos. Ujú. Y es que creo que algo súper importante es que obviamente eso hay que trabajarlo desde insisto, desde la conducta uno, ¿no? Ya obviamente esto de contestarle algo así, no dándole la razón o dándole el avión, pues no lo vamos a hacer cuando ya nos lanzó el primer golpe, evidentemente, ¿no? Así como, ay, gracias por el golpe, fue muy lindo. Pues no, Exacto. obviamente no. Acuérdate que esto escala para hacerte tan chiquito, tan indefenso, que a la hora de que yo Exacto. te llegue, no sé, lo voy a poner como muy fácil, ¿no? Estás tan chiquito que a la hora de que yo te suelte el primer golpe, literal, ya no vas a hacer Ya nada, no vas a porque hacer ya nada. te hice chiquito, chiquito, chiquito. Ujú. Exactamente. Entonces, estas herramientas o esta técnica que plantean, pues tiene que ver desde la prevención. O sea, cuando vemos la primer conducta de me están molestando, prevenir que llegue a ser, perdón, acoso escolar. No que escale tanto que ya no funcione, ¿no? O que ya estemos reaccionando ante una cuestión Ante lo que pasó. pesada como, ajá, pues la aventaron del tercer piso, ¿no? O sea, esto tiene que ser desde el inicio. ¿Por qué? Porque además una característica del acosador es que él está buscando a, a quien no va a reaccionar o precisamente a quien va a reaccionar de tal forma que se haga más pequeño, ¿no? Que sepa que le dolió, que sepa que justo lo lastimó. Cuando un acosador ve que no hay esta reciprocidad, por así decirlo, o esto que está queriendo buscar, pues pierde su chiste, porque una característica también es que quieren demostrar poder sobre alguien más. Entonces, cuando no lo están teniendo, cuando no causan esta reacción de, ah, me dijo esto y me pongo a llorar o me lastima, pues paran, ¿no? Y eso también es importante, o sea,
creo que sí mucho el enseñarle a los niños denuncia, pero no solo es denunciar por denunciar, o sea, no solo es, dile a la maestra corriendo o lo primero que te pasa vienes y me dices a mí inmediatamente, no, sino tú también tienes que saber cómo afrontar y cómo reaccionar a este tipo de cosas, porque además no solo es una cuestión de la escuela, ahorita nos estamos centrando ahí, pero en la vida diaria pasa mucho Lamentablemente. y es algo a lo que tristemente nos vamos a tener que enfrentar. Incluso como adultos, ¿cuántas veces al día, no? Simplemente en el trayecto al trabajo, de regreso a casa, todo el mundo mentándose la madre en el carro, en el metro, o sea, Muy temprano por día. sí, no es muy temprano y después ya es muy tarde para estar peleando. O sea, pero siempre estamos peleando, ¿no? O siempre nos están diciendo o estamos escuchando a quien ya se peleó, o sea, entonces sí, volvemos al mismo punto, ¿no? Sí se está normalizando mucho, pero tampoco se está actuando para cambiar esa situación, al contrario, se está reforzando. Y entonces, ni solucionamos uno, ni solucionamos el otro. Como papás, ¿qué debemos como considerar, ¿no? Eh, es que se me ocurren tres casos distintos, ¿no? Una, estos papás de niños muy pequeños que quieren prevenir, ¿no? Desde, incluso antes de estar como tal escolarizados, porque sí se puede. Dos, a estos papás que ya tienen un hijo en la escuela y que si bien se está presentando un caso de acoso escolar, no es directamente contra él. Y tres, esos papás que ya están teniendo como estas señales que nos dan los hijos de que algo no está bien, ¿no? Que están más irritables, que se aíslan, que no quieren ir a la escuela, ¿no? Que buscan como pretextos continuos para no ir a la escuela, porque eso es una realidad. Y que a lo mejor no ves esas señales, pero si algo te dice, no, aquí como que no, esto no va bien, entonces es muy importante que pongas atención. ¿Para qué consideraciones deberían de tener esos papás que en estos tres casos? Ok, a ver, el primero es antes de entrar a la Sí, escuela. la prevención de un niño que todavía no está escolarizado, pero que quieren, pues ahí darle cosas para que sepa. Y no me refiero a tú conviertes en el bullying que el niño se defienda, no, sino así Tú que, serás el bully. exacto. Está todo lo que tiene que ver con habilidades de comunicación, de los autos, ¿no? La seguridad en sí misma, la autoestima y... Primero que nada, creo que una pregunta que siempre les hago a los papás y que les causa mucho conflicto Ujú. es, si tú no estás, él lo va a poder resolver. Y si tú no, o sea, y si tú no estás, no necesariamente, o sea, que ya te hayas dado de baja, ¿no? Sino de la vida, sino tuviste que salir, lo dejaste encargado con la abuelita, con la tía, con la prima, con la niñera, con quien sea, ¿lo va a poder resolver o no lo va a poder resolver? Y creo que en este caso en particular de antes de entrar a la escuela, o sea, estamos hablando de niños pequeños, desde tengo hambre, tengo sed, tengo calor, tengo sueño, ¿lo va a poder resolver o no? Porque si nos han llegado niños preescolares o más chiquitos que no son capaces ni de llorar para pedir ayuda, ¿no? O sea, se pudieron dar el trancazo de su vida y lo primero que hacen es voltear a ver a los papás como, ¿qué hago? ¿Grito? ¿Me tiro? Es aquí cuando tengo que llorar. Ajá. Bueno, es más, nos ha tocado ver para ir al baño, Ujú. para ir al baño, o sea, y ya niños tan preescolares, ¿eh? O sea, que es como, quiero ir al baño, ok, es que quiero ir al baño, pues ve al baño. O sea, voy, pues sí, ve al baño. ¿Voy solo? Sí, ve al baño, ¿no? O sea, desde eso que pareciera muy simple, pues no lo pueden hacer. Entonces, desde ahí, primera pregunta, si ustedes no están, ¿lo pueden resolver? Y el resolver puede ser tan sencillo como dile a la persona con Comunicar. quien estás, qué es lo que necesitas. Yo agregaría una.
Cuando alguien extraño le hace una pregunta a tu hijo, la que sea, ¿qué es lo primero que hace? Voltea a ver. Ujú. Porque entonces ahí estamos hablando de que no sabe ni siquiera responderme cómo estás. O sea, no tiene como esta habilidad del ser humano de poder comunicarse sin que alguien más me diga que tengo que decir. Y ya si lo llevamos a una escala mayor, ya ni siquiera están reconociendo cuando alguien está siendo amable Ujú, o cuando ya es una situación de peligro, ujú, porque no saben qué se hace o cómo se hace. Entonces, justo, si dices, hola, ¿cómo estás? Y entonces ahí están los papás, saluda, Ay, qué bien. No. contesta, dile esto. O sea, sí, sí es una cuestión de dependencia total. Y es algo muy sutil, o sea, me queda claro que hay muchos papás que no se dan cuenta, No. pero pasa Dense cuenta. muchísimo. Ajá, empiecen a ser conscientes cómo reaccionan ustedes a cualquier cosa que diga o haga el niño o que le digan al niño. Porque ahí ustedes se van a dar cuenta de muchas cosas, de qué tanto realmente lo están dejando resolver y le están ayudando a desarrollar estas herramientas de afrontamiento, de solución de problemas y qué tanto son ustedes los que están resolviendo por ellos. Entonces, desde ahí, ¿no? Sobre todo para niños preescolares, este, lo va a poder resolver si tú no estás o no. Segundo caso, sí. Papás de un alumno que no está siendo el afectado directo por un caso de acoso escolar, Ujú. pero que sí se está dando el suceso en su salón de clases. O sea, el espectador. El testigo. Pues miren, ahí está o sea, sí es difícil, ¿no? Porque entiendo esta parte de yo tampoco quiero que tú te veas afectado, pero sí es importante el denunciar, ¿no? O sea, decirle, uno, ve por un adulto, sobre todo un adulto de confianza dentro de la escuela, porque muchas veces es como, sí le dije a la maestra y no me hizo caso. Primero hay que analizar qué es no hacer caso, ¿no? Ujú. Y si fuera así, pues ve con otra persona. La gran ventaja de las escuelas es que no hay un solo adulto, sino hay muchos adultos. Entonces, pueden ir con otra persona. Y algo muy importante, ahí también ustedes pueden averiguar si tiene adultos de confianza dentro de la escuela, porque eso también nos dice muchas cosas. Ojo ahí, ¿no? Entonces, sí tenemos muchos niños que incluso te esperan a la hora de la salida, o sea, que ya estén con sus papás para poder decir cualquier cosa. Y cualquier cosa de verdad ha sido desde se me perdió mi lápiz y no pude trabajar en todo el día porque no tenía un lápiz, hasta, no, pues es que a fulanita le pegaron, le hicieron, le dijeron, pero en la escuela no dicen nada. Entonces, pues sí aprender, digo, enseñar esta parte de, pues denuncia, ve con la maestra, ve con la psicóloga, si tienen psicóloga, ve con quien sea, pero tú tienes que denunciar, ¿no? Porque también me ha tocado o nos ha tocado casos de papás de, pues tú defiéndelo, tú también ve y dile igual, o ya no le hables a esa niña o ese niño, o sea, no, porque vamos a lo mismo, estamos reforzando estas conductas que no queremos que pasen, ¿no? Entonces, sí es muy importante uno enseñarles cuando sí es una cuestión de violencia y cómo reaccionar ante ella. Porque, ojo, también es obvio que los niños van a reaccionar con miedo, ¿no? Y muchas veces pasa que los niños no hacen nada por miedo a qué tal que a mí también me toca o qué tal que también me hacen a mí, ¿no? Y hemos tenido ahora muchísimos Ujú. casos de niños que nos dicen, no, es que no me gusta que haga esto, pero, o no nos gusta porque pues, somos un grupito, ¿no? De amigos, no nos gusta, pero es que se va a enojar y nos va a gritar, o si se enoja nos va a quitar nuestras cosas, entonces mejor ya no decimos nada. Pues desde ahí, ¿no? O sea, ¿por qué tienen tanto miedo o por qué se juntan desde el miedo y no desde esta fortaleza que tendría que brindar el amigo o el acompañarse de otra persona para decir, esto no nos gusta y poner límites?
Porque es desde ahí poner límites, enseñarles también a decir, esto no me gustó, no quiero que lo vuelvas a hacer y se acabó, ¿no? Entonces, también un error que hacen los papás sin querer es, ay, pues no le hagas caso. Ay, pues hay más niños, vete con otros niños, ¿no? No es tan fácil, porque además entendamos que ellos están aprendiendo precisamente que hay más niños, efectivamente, no que a lo mejor lo pueden ignorar, pero el hecho de ignorar a la persona no quiere decir que estos sentimientos o estas emociones se hayan ido. O que desaparezca, porque pues la persona va a seguir ahí, va a seguir Exacto. haciendo y deshaciendo, ¿no? Y creo que otra pregunta importante sería que tú le preguntaras a tu hijo qué quiere hacer, ¿no? O qué le genera eso, ¿no? Porque a lo mejor tenemos estos niños que no quieren decir nada, pero que sí quieren defender al otro amiguito, pero que saben que no pueden porque entonces a mí también me van a molestar. O me van a dejar de hablar, porque también pasa, también pasa. Exactamente. Entonces, hay que ser empáticos. Ah, ouch, estoy. Hay que ser empáticos también como adultos y tratar de ponernos a nivel del niño, o sea, tratar de ver la situación desde los ojos del niño, no desde nuestros ojos de adultos, porque también eso, y mira, ahorita me acordé y me encendí. No, es que me acordé hace apenas unas semanas con una niña, me estaba contando, muy casual, plática de chicas, que tu amiga, una de sus mejores amigas, pues le dejó de hablar. ¿Cómo te sientes? ¿O qué piensas, no? Bueno, primero que nada, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué te dejó de hablar? No, pues se enojó porque estábamos haciendo equipo y pues yo gané, ¿no? Una actividad ahí como deportiva. Y yo gané. Entonces se enojó porque dijo que yo no hice equipo con ella. ¿Ok? ¿Y tú qué hiciste? Nada. ¿Ok? ¿Y cómo te sientes que pues, te dejó de hablar? Y tal cual, así, palabra por palabra. Lo que me dijo fue, no me importa, no hay amigos en esta vida. Evidentemente eso no es algo que diría una niña, no, no. Y claro, ya andando un poquito más en la situación, pues es que efectivamente la abuelita le dijo eso. No, te digo, ni te preocupes, no hay amigos en esta vida, entonces qué bueno que te dejó de hablar. Obviamente no, o sea, desde ahí estamos invalidando todo. Para empezar, ya la niña le costó muchísimo trabajo sacar verdaderamente lo que sentía, ¿no? Darse cuenta que, pues, pudieron haber platicado, pudieron haber, negociado, ¿no? Que incluso, ya analizando la situación, ella se dio cuenta que efectivamente no hizo tanto equipo no solo con esa niña en particular, sino con el equipo que le tocaba, ¿no? Ella vio por sí y pues yo gano. Entonces, pues claro que se iban a enojar con ella, pero pues precisamente, ¿no? Ya desde ahí eliminaron con ese comentario una gran oportunidad de aprendizaje, de habilidades sociales, de habilidades para la vida. Y entonces el mensaje es, no tengas amigos, no pasa nada. Y al rato, pues quiero ver quién efectivamente va a querer ser su amiga, quién la va a apoyar cuando lo requiera, porque pues va con la bandera de, no importa. No hay Y amigos ya en la hablamos de la vida. importancia de las redes de apoyo. ¡Oh! Por supuesto. Entonces, hay personas. Sí, a mí también me ha tocado, pero conmigo ha sido un niño al que la misma mamá le dice. Ah, sí, también, híjole. Y la última, Ujú. muy en general, ¿no? Cuando mi hijo ya está en, en ese círculo del fenómeno del bullying, siendo él el afectado, Ujú. ¿cuáles serían como los aspectos a considerar para apoyar a mi hijo? Ok. Yo lo vería desde los antecedentes. ¿Por qué? Porque también nos ha tocado situaciones
en las que el niño ya lo ha reportado a sus papás, pero los papás no han reportado nada a la escuela. Y volvemos a lo mismo. No, no porque no puedan confiar en sus hijos, pero no asuman que los niños ya dijeron las cosas. Eso es súper importante. Entonces, primero antecedentes. Ya lo comentaron con los maestros, la escuela ya sabe, porque también algo muy importante de los acosadores es que muchas veces saben en qué momentos hacerlo, saben con qué personas hacerlo y que son justamente cuando no los van a ver y cuando no los van a denunciar, porque no va a haber consecuencias. O bueno, consecuencias para ellos directamente. Como les decía, primero hay que ver los antecedentes. Sí, sí, ya lo reportó. Ya lo reportó. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por ¿Qué qué? fue lo que dijo? Porque niños están aprendiendo y están aprendiendo a comunicarse también. Entonces no es lo mismo que llegue yo con la maestra y le diga, maestra, fulanito, fulanita, me molestó. ¿Qué significa me molestó? ¿No? ¿Qué te hizo? ¿Qué pasó? Ay, no sé, me quitó mi cuaderno. Fulanito, devuélvele el cuaderno. Pídele una disculpa y que no vuelva a pasar. Y ya. Hasta ahí la intervención. Hasta ahí la interacción que hubo, tampoco es la más adecuada, pero luego La más sucede ajá, que los niños van, les vuelven a hacer lo mismo, y entonces van con los papás, y es que me volvió a quitar mi cuaderno. Y ya le dijiste a la maestra, ya le dije. ¿Y qué pasó? Pues nada, me lo devolvió. Entonces, pues como adultos, bueno, No, se solucionó, ¿no? Pero entonces volvemos a lo mismo, no nos están comunicando toda la situación. No porque no quieran, no saben cómo hacerlo. Entonces, desde ahí es preguntar, a ver, ¿pero qué le dijiste a tu maestra? ¿Cómo se lo dijiste? ¿Cuándo se lo dijiste? Porque también eso pasa. A veces los niños no se dan cuenta que a veces pues no es el mejor momento. Entonces la maestra está dando la clase y en ese momento le quieren decir, pues sí, lo más probable es que le diga, espérate tantito, ¿no? Y entonces los niños lo toman como, es que no me hizo caso. O lo toman como, es que la maestra no me quiso escuchar. No me dijo que me esperara y ya no me preguntó. No les digo, hay que ver antecedentes. Casándote. Sí. Después, ¿cuántas veces ha pasado? Muy importante, ¿cuántas veces ha pasado? ¿Es la primera vez? Ok. Sí o sí, como papás, yo tengo que ver qué está pasando. Y tengo que preguntar a la escuela, uno, si están enterados, dos, qué se hizo al respecto y tres, cuál va a ser el seguimiento. Bien importante, porque muchos papás ya llegan, bueno, con la demanda. No es, eso no es ni solucionar, ni indagar, ni Ni ayudar a nadie. defenderse. Exacto. Entonces, no, porque además sin quererlo también lo ponen en esta, y ya lo hemos hablado en otros episodios, lo ponen en este papel de, mira, ni le hables porque van a venir los papás y, ¿por qué quieres? No, mejor deja que haga lo que quiera. Y eso tampoco les ayuda. Entonces, como papás, en cuanto nos diga algo, preguntar, ¿qué está pasando? ¿Supieron qué se hizo? ¿Cuál fue el seguimiento? Etcétera, ¿no? Y después, si continúa la conducta, volver a ir con la escuela y entonces sí, pedir otro tipo de estrategias, ¿no? Ojo, papás, este otro tipo de estrategias no es hablar con el niño que está molestando a su hijo, porque todavía no ha pasado. Tráiganlo aquí, platicamos, o tráiganme a los papás. Eso no va a pasar. Porque los maestros Ya. confronten a los niños, ¿no? Sí. O sea, ¿qué tienes en la cabeza? Ya. Es que me acordé de alguien. Yo de Y lo muchos. voy a decir. Yo de Hace muchos. poco Ay, no. tenían un conflicto entre un niño, este niño en específico tiene dificultad para expresar sus emociones, ¿no? Entonces él responde, ¿no? O sea, él no es de los que acusan, él responde. Pero entonces al que regañan es a él, ¿no? Porque responde. Entonces ya se hizo como todo el análisis de ver qué está pasando, además. Entonces el acuerdo fue y el niño dijo que él quería decirle al profesor del, que aparte es el director, el psicólogo y el maestro El de los todólogo. de la escuela.
Entonces, que él quería ir a decirle al maestro, ¿no? Aclarar como lo que había pasado de una situación, pero que quería que su tutora, ¿no? En este caso su tía, lo acompañara. Pero ese acompañar es nada más va a estar ella ahí Presente. y el niño es el que va a decir todo y solamente como en cuestión muy necesaria, pues ella interviene, ¿no? Se hizo esta intervención, el todólogo dijo sí que lo iba a checar y demás. Bueno, entonces ya la tía se fue, se quedaron en la escuela y los niños, porque son los hermanos, me dicen, sí, es que sí, sí habló con nosotros el maestro. Ok, ¿qué pasó? Pues primero habló conmigo, con el niño protagonista, ¿no? Y después le habló a mi hermano, porque su hermano pues va en la misma escuela y pues había visto que hablaba. Y después llamó a los otros niños para que ahí con nosotros ellos dijeran qué había pasado. Ujú. Entonces ya se volvió un juicio, ¿no? En donde para empezar es ilógico, ¿no? Creer o dar tú como autoridad, ¿no? Adulto que sabe, adulto pensante, quiero creer, que la solución va a ser el recuento de los hechos contados por niños, ¿no? Y que ellos mismos van a proponer la solución. No, que ellos van a decir, sí, yo lo molesté y le dije ¿Sabes? esto y esto. Y luego resultan, ¿no? En esto que decían los niños, les dije, bueno, la tía obviamente se quedó con un muy mal sabor de boca. Le dije, bueno, pues creo que esta experiencia más allá de, porque ya estaba como en la duda de si ir otra vez a la escuela y decir lo que le dije, mira, es tu decisión, sin embargo, no creo que se solucione algo, ¿no? Dime cuál es tu objetivo, ¿no? ¿O qué aprendiste tú de esta situación? No, pues de que tengo que actuar de una manera distinta, no con ellos, sino con el niño En específico. cuestión. Ujú. Y y sí, entonces, entonces ya les digo, después seguimos platicando del asunto y resulta que el grupito que había molestado al otro niño, eh, pues eran los amiguitos del hijo del todólogo, director, maestro, psicólogo, y pues ese niño también estaba en... Entonces, sí, fue como- Yo creo que hasta era el organizador. Casi seguro. y entonces, resulta sí, adultos pensantes, no lo creo. Pero, pues, o sea, esta parte que comenta de, bueno, tengo que actuar de manera diferente tampoco quiere decir que ya no hagan nada. No. Volvemos a lo mismo antecedentes. Entonces, algo también bien importante, papás, cuando vayan ustedes a checar este tipo de situaciones o cualquier otra, todas las escuelas, cuando hay reuniones, tienen la obligación de firmar una minuta de la reunión, ya sea en línea Y si o no, digital. Exacto. Si no lo hacen, ustedes tienen que solicitarlo y que les den una copia de esa minuta. Porque entonces ahí viene esta cuestión de, pero si se resolvió y se le dijo, a ver, demuéstrame, pues no tengo cómo. Entonces, todo también ustedes, que quede por escrito, que quede en las minutas, que haya algún registro, algo que les entregue la escuela de aquí ya está, ya tenemos el antecedente y sí, tú ya viniste a decir qué pasó. Desde la conducta uno, insistimos, la conducta uno. Eso es bien importante. O desde los cambios, ¿no? Desde que tú empieces a notar que algo no va de acuerdo a la rutina normal, es cuando tienes que empezar a cuestionar, preguntar, acercarte sin señalar, ni regañar, ni juzgar, sino más bien me preocupa, quiero saber. Ujú. Para cerrar el episodio de hoy, a ver, ¿cómo yo como papá me puedo dar cuenta que mi hijo puede estar en una situación Ujú. de acoso escolar? Muy fácil. Bueno, no tan fácil, o sea, es fácil porque es evidente, pues. O sea, pues, las señales son a través de lo que hacen. Pero justo la parte de la cotidianidad y demás, pues hace que se Nos ¿no? pierde. Antes de puntualizar, voy a recalcar lo que ya dije. Cuando tú, como cuidador, llámese como te llames, papá, mamá, abuelito, abuelita, tío, quien seas, notes que algo raro pasa,
y que ya sea como continuo, ¿no? Porque todos podemos tener un mal día, pero cuando esto es ya recurrente, ya es común, tienes que Casi de diario. sentarte justo a analizar lo que está pasando. O sea, antes de siquiera preguntar, sí es importante que analices la situación en general, ¿no? ¿Qué es eso que me está llamando la atención? ¿Con qué frecuencia se está dando? ¿En qué momentos? Lo que más te brinca es analizar. Entonces, hay diferentes, ¿no? Comportamientos o conductas que se van a presentar. Algunas ya las mencionamos, ¿no? No tienen que aparecer todas. Es importante, no es como una receta de cocina. Pueden ser algunas, pueden ser todas, pueden ser dos, puede ser una, pero son importantes. Eh, la irritabilidad, ¿no? Si bien pensando que en la adolescencia, ¿no? Los cambios en cuestión de comportamiento físicos y emocionales y demás son, pues ahí fluctúan y no sabemos ni para dónde. La irritabilidad tiene que ser siempre, ¿no? Siempre está presente por cualquier cosa que se le diga, que se le pregunte o el acercamiento que se tenga, va a haber ahí. Y no tienes que, mucho antes de enojarte, es decir, Claro. pues como, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Ujú. El aislamiento, ¿no? También, ¿no? Que es como muy característico de la adolescencia, en donde nada más quiero estar en mi cuarto y en mis cosas. No llega a ser del todo común o normal, ¿no? Que sea al grado de que deja de hacer actividades que le gustan. Esas actividades que pues eran como su escape, su fuga, su Lo que se sentir gustaba bien. hacer. Ni siquiera para eso, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que algo pasa. ¿A qué grado? Todavía no sabemos, pero algo está ahí. Yo agregaría también conductas que pueden ser raras, ¿no? En cuestión de los alimentos. Puede haber o pérdida del apetito, ¿no? O aumento del apetito. O sea, todas esas conductas que si bien pueden decirnos mucho, ¿no? Pues puede hablar de muchas cosas, pues bueno, son Algunos sí. ¿Qué otra agregarías, tío? Yo agregaría el que cada vez les es más difícil ir a la escuela. Importante. Y este más difícil puede ser desde le cuesta muchísimo trabajo dormir y entonces despertarse es un show. Manifiesta sentirse mal, ¿no? Casi todos los días. O también sucede que ya estando en la escuela, a cada rato les hablan, es que ya le duele la cabeza, es que ya le duele la garganta, es que ya le duele algo. Entonces, eso, el empezar a manifestar este, malestares físicos es una gran señal. Incluso, y bueno, todas estas conductas creo que es importante señalar, puede ser que ya nos hayan dicho que hay alguna situación o no. No. Entonces, aun cuando ya nos hayan dicho y aparentemente se haya solucionado, pueden seguir habiendo otros, pues, y otros signos que nos dicen que no está del todo solucionado y entonces, pues, tenemos que atender, ¿no? Un bajo rendimiento escolar. Que a mí me encanta decir que el rendimiento escolar es solo la punta Del del iceberg. ¿no? O sea, siempre, y lo chistoso, lo lamentablemente chistoso, es que cuando acuden a pedir ayuda es porque ya se ve afectado el rendimiento escolar y no llegan como por, creo que está siendo acosado, creo que está teniendo ahí cuestiones emocionales, sino la problemática para las familias es, no le está yendo bien en la escuela, ¿no? Exacto. Y esa es la punta y lo último que se va a arreglar cuando se empieza un trabajo terapéutico, emocional y demás. Entonces,
la parte escolar. Bueno, el rendimiento escolar. Ujú, ujú. Ese es otro signo súper importante, ¿no? ¿Qué ojo? O sea, a lo mejor estamos hablando de un niño o niña que pues no le iba tan bien, pues ahora le va peor, ¿no? Entonces, el que dejan de entregar tareas, también puede haber reportes de la escuela en que se queda dormido, dormida, este, que no está atendiendo indicaciones, o sea, cualquier cambio significativo en la conducta ya es un signo de alerta, ¿no? Algo está sucediendo. Y ojo, también puede pasar que los mismos niños o niñas no se den cuenta que están siendo acosados. Entonces también es bien importante, pues por ahí echarle una buscadita, ¿no? Que cómo se lleva con sus amigos, quiénes son sus amigos, si les Casi. llegan a invitar a fiestas y demás, cómo le fue, qué hicieron, quién fue, ¿no? Cómo se sintió, eso es bien importante. Acuérdense que estas preguntas cerradas de cómo te fue bien, no nos funcionan, ¿no? Siempre es importante hacer otro tipo de preguntas. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que menos te gustó? ¿Hubo algo que te haya hecho sentir ¿Con quién incómodo? platicaste más? Ujú. ¿Qué botana fue la que más te gustó? Cosas que Exacto. amplíen el La uso de la información. empatía. Eso es bien importante. Incluso qué adultos estaban ahí. Ujú. Porque, insistimos, hay muchas cosas que se hacen en un momento donde no hay como tal la presencia tal vez física de algún adulto ahorita, ¿no? Que tal vez comienza a aislarse de sus compañeros, o sea, si antes salía mucho o que a Ujú. casa de algún amigo o que lo invitaban al cine, bla, 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 ahora ya no le interesa o tal vez evita como ir. Incluso dense cuenta de su lenguaje no verbal a la hora de la salida, ¿no? Cómo sale, si se encuentra alguien, si lo saluda, no lo saluda, o le da la vuelta, Si tiene algún apodo. tener un apodo, ojo, eso es bien importante. Papás, investiguen de dónde salió ese apodo, o por qué salió, este, y bueno. Alguna diferencia, ¿no? En cómo se vestía o cómo se arreglaba, ¿no? Y que ahora sea distinto. Todo lo que salga fuera de lo normal, de lo común, porque podemos tener una semana en la que nos vamos a querer sentir hippies y otra en la que vamos a ser rockeros, ¿no? Y eso sí entra como de parte del desarrollo de la adolescencia, eso sí. Pero cuando se ve afectada la imagen, ¿no? En que ya no, pensando en que en esta edad, ¿no? La mayoría busca como si el verse bien, Ujú, ujú. ya no está este interés como tan... Exacto. Incluso, y no solo en la adolescencia, yo creo que también hablando de primaria, ¿no? También afecta la parte de la higiene y la línea, ¿no? O sea, antes me peinaba, ahora ya no me importa, ya no me quiero meter a bañar, o sea, como que busco todo lo que pueda para no estar listo, para no ir a la escuela. Entonces, eso también es bien importante, ¿no? Y creo que lo más importante, la comunicación con los hijos. Entonces, es lo principal. ¿Qué tanto me está platicando? De repente ya no me está contando cosas. Porque tenemos muchos papás que eso nos dicen, ¿no? Es que antes me platicaba y ahora ya no me dice nada. Ujú. Y Bueno, también igual. cómo reaccionamos a eso. Hace poco platicaba yo con una mamá que estaba muy ocupada porque descubrió que su hija tenía cortadas en los Ujú. brazos. Y entonces, pues platicando, ¿no? Fue cómo reaccionaste o que dice que lo primero que hizo fue regañarla. La mandó a su cuarto, le quitó el teléfono, el Nintendo, y algo que dijo que fue como fue, cuando tú haces eso, me dañas. Es como, no, espera, espera. Y entonces entra como este discurso de si lo tienes todo, Ujú. ¿por qué Haces haces eso? ¿No? cosas. Y es como de, a ver, esto nada más es, insisto, son conductas que nos hablan de algo más. Ujú.
es en sí misma. O sea, que claro, a nadie, no, al menos que tenga condiciones muy específicas, le va a agradar, ¿no? El estar dañando porque dañándose a sí duele, mismo. ¿no? O sea, tan solo porque duele. Pero entonces, ¿qué tan profundo es otro tipo de dolor, ¿no? Que prefiero estar sintiéndolo de manera física, ¿no? Como para ahí distraer un poco lo otro. Entonces, cuiden mucho el discurso, ¿no? Que se le da, sobre todo en esta etapa donde, pues, esta parte de la comunicación es Difícil. difícil. Eviten juzgar. Acércate más bien a través de la empatía, sin excederse, ¿no? En ya no establecer límites, en no dejar tiradas las reglas y demás, pero sí ser un poco más empáticos en lugar de estar ahí. Claro, y creo que también muy importante, no lo tomen personal, No. o sea, no es contra ustedes, eso debe quedar clarísimo, ¿no? Y todas estas conductas que estamos mencionando también nos hablan de qué tantas herramientas está teniendo el niño o la niña para afrontar este tipo de situaciones y cualquier otra, ¿no? Porque también sucede que a lo mejor no estamos hablando de una situación en particular de acoso, pero tienen la misma reacción. Entonces, algo está pasando con estas herramientas o estas habilidades de afrontamiento que no les están siendo funcionales o suficientes para afrontar y resolver los problemas del día a día. Y eso no quiere decir que tengan problemas, entre comillas, súper graves, no, pero eso también es importante, validar y entender que los problemas que ellos ven, los niños o adolescentes, son graves para ellos, son súper importantes para ellos, y no porque nosotros lo veamos como algo, ay, está exagerando o no es como la gran cosa, deja de ser menos importante para ellos. Acuérdense que ellos están aprendiendo, apenas están teniendo experiencias, apenas están conociendo este tipo de situaciones que si bien los adultos ya pasamos por eso y tal vez hasta por más, pues ellos no. Y entonces, claro que va a ser súper importante, claro que va a ser súper grave. Entonces, validarlo siempre lo que sienten y cómo están percibiendo las cosas es súper importante. Otra cosa que creo que es importante que veamos, bueno, en caso de acoso o sospechar de eso, es el material escolar, ¿no? Si llega de pronto roto, si está dañado, Con escritos. sí, o sea, porque regularmente es lo que, o sea, yo me acuerdo que en la secundaria, en el edificio donde yo estaba, en la parte de atrás de un jardín, entonces a los compañeros se les hacía muy divertido aventar las mochilas. Entonces, pues claro, si aviento la mochila, avienta, pues todo se va a salir. Entonces, una manera de afectar a los chicos que están sufriendo de acoso, pues es a través de sus objetos. Entonces, yo también ahí, eso también nos habla de que algo está pasando. Sí, o si ven que de repente se les empieza a perder todo, Ujú. ¿no? Eso también es importante porque a lo mejor no es que se les pierdan, sino que se los están escondiendo, tirando a la basura, porque también pasa, Pasándose. etcétera. Y bueno, como esas hay muchas otras, pero bueno, no acabaríamos. Entonces, algo bien importante, si ustedes tienen alguna duda, si sospechan o no saben si puede o no puede llegar a ser acoso, pues acérquense, ¿no? A los especialistas, contáctenos, nosotros con todo gusto les ayudaremos a saber si es o no es, o analizar este tipo de situaciones, de señales que nos dan y que a veces no alcanzamos a ver, para saber también cómo proceder, ¿no? O sea, cuál es el siguiente paso, cómo se tiene que atender, cómo se tiene que acompañar tanto a la víctima como al buleador, porque también al buleador hay que darle cierta atención, hay que darle cierto acompañamiento. Al final también es una víctima. Es una víctima, exactamente. Entonces, pues insisto, acérquense a nosotros, con todo gusto les orientamos y compártanos si ustedes también han tenido alguna experiencia, ya sea propia o de alguien más Ujú. que sufre acoso y sobre todo si se han quedado satisfechos sobre cómo se atendió, porque creo que también esa es otra parte. La mayoría víctimas de acoso escolar
tanto los papás como las mismas víctimas no se quedan del todo satisfechas en qué se hizo, cómo se les acompañó. Entonces también eso es importante, ¿no? Que sepan que no solo queda en la escuela el acompañamiento y cómo se tiene que intervenir, sino a veces se necesita otro tipo de apoyo, ¿no? Ya sea psicológico o de cualquier otra manera, pero bien importante, desde la conducta uno se tiene que atender, sí o sí. Y por favor no olviden que justo lo que decíamos, el buleador también es una víctima. Entonces, mucho antes de juzgar y de señalar y etiquetar, no comprender esa parte, porque al final, hablando de escuela, estamos hablando de niños, de jóvenes, ¿no? Que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y así como no queremos, ¿no? Que de este lado se revictimice y se siga violentando, pues del otro lado hay que atender esta necesidad que está demostrando a través de esos actos no adecuados. Exacto. Que ojo, tampoco quiere decir que no vaya a tener sus consecuencias. Claro, la consecuencia Que no puede eliminarse. pero si no Un se tratamiento. exacto, si no se le rehabilita, por así decirlo, pues esto va a seguir repitiéndose o incluso está escalando. Entonces también deben de tener su acompañamiento y su intervención. Pues bueno, amigos, eso sería todo en el capítulo de hoy. No olviden darle like, suscribirse y compartir este episodio con todos sus conocidos. Y nosotros nos vemos en el siguiente directamente. Adiós. Eh, mm, mm, Listo.